Bueno, buen día a todos. Yo soy Federico Sampaoli, asesor del grupo CREA del Abrojo, que es un CREA que por ahí está un poquito en el extremo de la región, no en la parte central, y junto con Franco Permigiat vamos a hacer un poco el reconto de lo que pasó en la campaña en nuestra región con maíz y armar un poco de estrategias para la campaña que viene. Bueno, analizando un poco lo que es la campaña de maíz, vamos a hacer un poco hincapié en qué hicimos y en base a lo que hicimos, cómo nos fue, para después entrar un poco en desarrollar estrategias para lo que viene. Bueno, obviamente, cuando nos ponemos a hablar de maíz en la región, claramente estamos medio agotados de tiempo, pero la variable clave que nos define un poco de rinde es cómo nos acompañaron un poquito las precipitaciones. Y agarramos dos localidades que son bastante extremas en la región, una un poco más al sur, representante de la zona sur de la región, como es Teodelina, y otra más al norte, como es La Rosa, un poco representante de la zona centro-norte de la región. Faltaría algo un poco más al oeste para que esté toda la región representada, pero claramente vemos que en estos gráficos que vemos la lluvia acumulada para maíz temprano, vemos que en la zona de Las Rosas arrancó una primavera un tanto seca, pero los perfiles habían estado llenos, que no se ve acá, y tuvimos muy buena lluvia en lo que fue diciembre, que nos generó muy buenos rindes en todo lo que es maíz temprano. Para lo que es el sur de la región pasó algo parecido, con un poquito más húmeda la primavera, pero también una buena recarga de lluvias en lo que fue diciembre, que fue el periodo crítico de los maíces tempranos. Ahora el tema es cuando nos pasamos a los maíces de segunda siembra, tanto tardíos como de segunda sobre un cultivo invernal, ahí vemos que los cultivos arrancaron bien, por eso que benefició a los tempranos, pero claramente vemos que al norte hay un fuerte periodo de parates de precipitaciones en todo lo que es el mes de febrero y también parte de marzo. Con lo cual, cuando lo comparamos contra la zona sur, vemos que eso no ocurre y en marzo hay una fuerte recuperación de nuevo de la zona sur y eso nos generó problemas sobre todo en los maíces de segunda y soja de segunda, puede haber Cristian, en las zonas que no tenían otro aporte de otra forma que no sea precipitaciones, como ser Napa, por ejemplo. Lo vimos afectado en rindes. Cuando nosotros, ya pasándonos un poco al análisis regional, cuando nosotros vemos la región los suelos que ocupa la región sur de Santa Fe, vemos que ocupa una parte de lo que es la pampa llana santafesina, que es esta parte verde, otra parte la pampa ondulada santafesina y una parte oeste que es la pampa arenosa. Hay una zona chica que, sobre todo influenciada por el CREA Rosario, que es la costa de Paraná, pero en general estos son los tres grandes grupos de suelo que representan la región. Y cuando eso lo partimos, esos son los regímenes térmicos, casi toda la región tiene régimen údico, un poquito bústico hacia el oeste, dividimos esos tres grandes grupos de suelos en CREAs. Y ahí vemos que los CREAs que representan la zona oeste sembraron el 50% de los maíces tempranos, el 32% de segunda y el 18% tardío. Al norte ya bajaron la proporción de los de siembra tardía, el 80% es temprano, con un 11 tardío y 9 de segunda, y al sur un 86% de temprano, con 13% de tardía y muy poco maíz de segunda. La evolución de los rindes por cultivo, esto es maíz temprano con 114 quintales, maíz tardío con 74 y maíz de segunda con 63. Esto los rinde por CREA. Claramente vemos que el CREA Teodelina fue el mejor CREA de toda la región con 135 quintales y en el otro extremo el CREA Rosario con 9.200 kilos. En el medio tenemos los rendimientos promedio desde 9.200 kilos hasta 13.500 y en el medio valores de 11.500 que fue la media de la región. Bueno, esta es el área, la región está aumentando mucho lo que es maíz temprano, pasó en las últimas 7 campañas del 47% con maíz temprano al 74%, y bajando bastante el área de tardío, que vemos que arrancó en el 2013-2014 con un 40% y hoy estamos en el 13%.
y el maíz de segunda está en un 13%, aumentó respecto al año pasado. Quiere decir que hay una fuerte componente de maíz temprano en la región sur de Santa Fe. Cuando lo vemos por CREA, vemos que la mitad de los CREA prácticamente no hacen maíces de fecha de siembra tardía, y hay otro grupo de CREAs, con su extremo mirando el CREA Montemaíz, que reparte su maíz entre maíz temprano con un 47%, un 36% de segunda y un 17% de tardía. Montebuey y Rivil, algo parecido, con un poco maíz de segunda, y CREA Santa María, que está más al oeste, con lo mismo. El resto es una proporción muy baja de maíces de siembra tardía, con lo cual la región está fuertemente representada por esa gráfica que me llamamos maíces de siembra temprana. Cuando nos vamos un poco a lo que son estrategias de producción de la campaña 2021, ya esto es lo que pasó y con lo que vemos, claramente no podemos dejar de ver lo que pasa con el pronóstico del clima. Eso nos va a definir un poco qué hacemos con la fecha de siembra y qué tecnología tendríamos que aplicar. Obviamente, volvemos a lo mismo, la lluvia es uno de los insumos fundamentales para la construcción de rendimiento de maíz. Los modelos de pronósticos de mediano y largo plazo, que sobre todo nos muestran la fase ENSO, están indicando que el año podría ser para el trimestre de enero, febrero y marzo, podría ser levemente niña, neutro levemente niña, y un poquito más tarde de la temporada, ya para febrero y marzo, se iría neutro el año. Esto nos hace que nos paremos arriba de un escenario distinto a lo que veníamos. Entonces, cuando nosotros ponemos las fases ENSO dentro de un ambiente de la región, por ejemplo, como es Ribeño, que es representativo sobre todo la parte sur de la región, y cuando vemos qué pasó, vemos que los años niño, neutro y niña, no es que hay una gran diferencia de rinde, a pesar de que los años niño rinde más, sino que lo que vemos es que cambia la distribución de las lluvias. Entonces, cuando nos ponemos más fino a analizar eso, vemos que en el trimestre octubre, noviembre y diciembre, que nos define los rindes de maíz temprano, claramente los años niña llueve entre un 40 y un 50% menos de lo que llueve un año niño. Primer luz amarilla para los planteos de la región que hacen mucho maíz temprano. Segundo, vemos que el trimestre de enero, febrero y marzo, que es el que pone a los maíces de segunda o tardío, recupera parte de esa lluvia y ese 30-40% más de lluvia lo agrega sobre todo en febrero y marzo. Con lo cual, una luz verde para armar estrategias de fechas de siembra. Y si miramos, claramente vemos, cuando agrupamos por mes, y eso lo dividimos, claramente vemos que en los años niña el último mes de recarga es octubre. De octubre para adelante, las lluvias empiezan a ser muy bajas, afectando los rindes sobre todo de los cultivos de primera siembra y también los que han consumido mucha agua al inicio, como por ejemplo maíces sobre cultivo de cobertura o maíces de segunda. O sea que guarda este año en la supresión de cultivos de cobertura y mucho cuidado en el ambiente donde hagamos maíces tempranos. Obviamente, vemos lo que veíamos antes, para enero, febrero, marzo, recuperaría en el año niña, tarde empezaría a llover, esto es lo que nos muestra la historia, ¿no? La estadística de la historia. En el año niño, tarde estaría en un intermedio, y en el año neutro, tarde sería muy seco. Cuando hablamos de balance hídrico, hay básicamente 4 variables que nos están definiendo eso. Pero de esas 4 variables hay 3 que las podemos medir. Eso es muy importante, porque si nosotros podemos medir de las 4 variables que definen un balance hídrico, 3 las podemos medir, nosotros podemos hacer una excelente caracterización ambiental y ubicar no solo el planteo productivo, sino que el planteo tecnológico con todas sus esquemas de tecnología, tanto de proceso como de insumo. Entonces, dentro de las variables que podemos medir con certeza, tenemos el tipo de suelo y textura en la que sembramos. Eso ya nos viene con la escritura de los campos. Entonces, cuando uno alquila un campo, conoce una zona con una carta de suelo, sabe dónde está sembrando. Cuando uno define dónde está sembrando, sabe qué profundidad de suelo tiene, y ahí nos está definiendo un poco qué capacidad de almacenamiento tengo, y si voy más allá de eso, clavo el barreno hasta los 2 metros, no solo veo la capacidad que tengo de tener agua en el suelo, sino que cuánto de esa capacidad la tengo colmada. Entonces ahí empiezo a ver el tamaño de mi tanque. Si yo a la siembra sé el tamaño de mi tanque, si yo conozco mi textura de suelo, que sé cuántos milímetros le entran en ese tanque, y si además conozco si tengo presencia de napa, a qué profundidad la tengo, si esa napa se me va, y si esa napa es fluctuante, ya estoy teniendo prácticamente el 70% del balance hídrico conocido. Eso no quiere decir que tenga agua, pero por lo menos sé qué puedo hacer. Entonces ahí nos vamos a la variable que no podemos conocer con certeza, que son los que hablábamos recién.
esos modelos que no anuncian niño, niña o neutro, son modelos probabilísticos, no son una certeza. Entonces nos vamos a dejar esa variable como variable abierta, ¿está? Que es lo que cada uno separará en un escenario en función de los modelos y de su experiencia y armará el planteo productivo. Nosotros, con Franco, hacemos mucho hincapié que lo más importante este año, que creemos que va a ser de los últimos 5 el más complicado en cuanto a lo climático, es clave la caracterización ambiental. Y dentro de la caracterización ambiental, la caracterización edáfica, que es lo que veíamos recién. La región tiene 3 grupos de suelos argidoles, apludoles y apludoles élticos o aplustoles un poco más al oeste, que nos definen variables muy importantes a la hora de la primera parte esa que vive conocer con certeza datos del suelo. Representado por esas 3 series, Delgado, Santa Isabel y Saforcada, vemos que básicamente conociendo los valores de arcilla y arena, nos va a definir qué capacidad tenemos de almacenar agua en ese tanque. Fíjense que la retención de agua hasta los 2 metros, que es por ahí lo más importante, pero hasta el metro también, podemos tener 300 milímetros, 180 según donde nos paremos. Y esto, créanme que es mucha diferencia para hacer un cultivo de maíz. Entonces nos va a definir una estrategia a seguir. Y después además conocer si tenemos presencia o no de napas, si esa napa se fue o demás. Con lo cual hoy el freatímetro pasó a ser un indicador tan importante como el pluviómetro. Cuando nosotros vemos lo que es fecha de siembra, creo que es la variable y la tecnología de proceso más importante que tenemos en el cultivo de maíz. Y no tiene costo. La fecha de siembra en maíz es una variable que podemos manejar de manera muy importante sin penalizar tanto al rinde. Recordemos que el maíz es un cultivo que no tiene tanta sensibilidad fotoperiódica como tiene una soja, con lo cual nos permite movernos dentro de un rango bastante importante sin perjudicar tanto tasas de desarrollo que generen merma en el rendimiento. Entonces, es muy importante la fecha de siembra. Y ahí definimos un montón de cosas que ahora vamos a ver, pero créanme que es mucho más importante que salir a sembrar porque se ve movimiento en la ruta de sembradora. Créanme que es una de las variables más importantes en estos años para lograr con éxito un cultivo o no. Fíjense cuando uno define fecha de siembra lo que está definiendo. Está definiendo el momento de definición del periodo crítico. Y el maíz es sumamente importante porque tenemos alrededor de 20-30 días para definir un cultivo, que lo estamos definiendo con la siembra. Estamos definiendo el nivel de recarga hídrica también, porque en la medida que nosotros demoramos la siembra, estamos pudiendo entrar a un momento, estamos pudiendo entrar con el tanque más lleno, y eso nos permite atemperar momentos de falta de lluvia. También nos define la velocidad de emergencia. Obviamente, un cultivo sembrado un poquito más tarde, con más temperatura, va a mejorar la velocidad de emergencia y la uniformidad de la emergencia temporal. Ahí hay entre 5 y 10% de rinde. Es muy importante también esto. Con esto no quiero decir que sea lo más interesante sembrar tarde por esto, pero vamos construyendo rinde. La estrategia para control de maleza. Nosotros una vez que definimos con la mezcla con preemergente, ahí claramente podemos manejar maleza en función de lo que pongamos en la fecha de siembra. Y también la reducción de daño de chinche. Uno cuando siembra un poquito más tarde deja menos días expuesto ese momento de clavito del maíz, que es cuando la chinche le hace mucho daño. Entonces también estamos definiendo eso en lotes que tengan alta infestación, que uno lo determine. Y por último, el riesgo un poco menos importante, pero también entre un 2 y un 5% de rinde, lo definen las enfermedades, que en la siembra más temprana las enfermedades más importantes son la roya común, y en siembras más tardías y más al norte están más afectados por tizón. Pero créanme, haciendo eje en esto, cuando uno define la fecha de siembra es muy importante, está definiendo el periodo crítico. Entonces, caractericen bien los ambientes para definir bien fecha de siembra y sobre todo este año puntual ver dónde estamos parados. Ya parándonos un poquito viendo un balance hídrico, claramente vemos, esto es un año neutro, que para niña es parecido, obviamente tiene un poquito más de recarga acá. Vemos que el cultivo se hace con lo que pasó en otoño y con lo que pasa en la primavera temprana. Entonces, cuando uno define la siembra de un maíz temprano, está definiendo que el periodo crítico del maíz temprano es entre diciembre y enero, con todas las consecuencias, un año niña que eso puede tener, o un año niño que eso puede tener, nos puede hacer explorar grandes potenciales de rinde. Y después cuando uno define siembra tarde, cuando uno pone la fecha de siembra en tardía, está definiendo periodos críticos entre febrero y marzo. Entonces, acá empieza uno a desarrollar la estrategia en función de dónde esté parado. Ya pasando a una tecnología, acá empezamos a ver un poquito lo que es tecnología de insumos
cuando vamos, acá tenemos 4 grandes bloques que creemos que el más importante nivel es ajustar bien el nivel de nitrógeno. El segundo más importante, tener un ajuste fino de la densidad. Para eso hay que conocer los híbridos y el manejo de enfermedades a través de fungicidas. Yo me voy a focalizar en lo que es los modelos de producción de maíz temprano. Claramente estamos viendo en la región que una vez que tenemos caracterizados los ambientes de alta producción, obviamente, que no tengan limitante de agua, estamos viendo que los maíces tempranos están respondiendo de manera importante dentro de algún grupo de híbridos. Hay híbridos de distintas respuestas, pero hay un grupo de híbridos que está respondiendo de manera muy importante al corrimiento, tanto en la curva de nitrógeno, que lo vemos ahí representado por la barra negra. A la medida que levantamos densidades, estamos corriendo curva de nitrógeno, con lo cual estamos viendo que la combinación de densidad es un poco superior a la que veníamos usando, con ajustes de nitrógeno superior a los que veníamos usando, que cada uno en su zona, esto es a nivel orientativo de ensayos que tenemos, estos son 230 kilos de N, pero hay más al norte es un poco menos, otra zona con un poco más. Estamos viendo que la manera de explorar alto rinde en los mejores ambientes con maíz temprano es esa combinación de elegir híbridos que respondan a elevar la densidad y acompañarlos con un planteo nutricional adecuado, sobre todo en lo que es nitrógeno. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que son los modelos de producción para maíz tardío. Lo voy a dejar con Franco, que se meta en esa parte, que creemos que para este año va a ser una de las excelentes herramientas para los ambientes que estén más complicados con lo que es recarga hídrica o precipitaciones en el periodo crítico. Bueno, mi nombre es Franco Permingiat, soy asesor del CREA Ascensión. Muy buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar un poco de los modelos de producción de maíz tardío. Básicamente, cuando uno arma la producción de maíz tardío, el inconveniente que nos encontramos a nivel región es que el problema de maleza se ha ido incrementando. Antes hacíamos un maíz tardío con un barbecho que tenía $80 de costo. Hay un incremento en ese costo, que es alrededor de 6,9 quintales. O sea, pasamos de $80 a $155. El cultivo de cobertura, que me permite de alguna manera solucionar el problema de malezas, no me estaría dando suficientes herramientas, digamos, en cuanto a reducción de costos, sí, por ahí al manejo, y nosotros en la zona nos estamos manejando en nuestra zona, que es más húmeda y tiene más capacidad de almacenamiento, como nombraba Federico, lo estamos manejando con maíces de segunda, de alguna manera reduciendo 11,4 quintales el costo de ese cultivo de cobertura. Y de alguna manera vemos que el costo de ese cultivo de cobertura, de alguna manera estamos invirtiendo desde mayo hasta julio que cosechamos al siguiente año, y en cambio con el maíz de segunda obtendríamos los ingresos de la cosecha fina en diciembre. ¿Escuchan ahí? No vemos como alternativa la intensificación en ambientes con suelos un poco más someros, como son los aplustoles de la zona oeste de la región, por una cuestión de que al intensificar vemos que los maíces tardíos con barbecho, cultivo de cobertura, como decía Federico, controlados antes para permitir esa recarga de octubre, nos dan un piso de rendimiento más alto y promedios más altos. Cuando vamos a maíces de segunda en esta zona, que es un poquito más seca y que tiene menor capacidad de almacenaje, las dos variables que explicaba Federico en cuanto al balance hídrico, nos dan que en los años niña le ponemos mucho riesgo al sistema de producción, y entonces en esta zona lo que mejor funcionaría serían maíces tardíos, sembrados tarde, digamos fines de diciembre. De esta manera le pondríamos un piso más
elevado, ya que de alguna manera cuidaremos el agua inicial y obtendríamos de esta manera pisos de rendimiento más alto y promedio más alto. El maíz de segunda en esta región es un poquito más riesgoso. Entonces, en nuestra región, al aprovechar la mayor capacidad de almacenaje del suelo y las mayores precipitaciones, el maíz de segunda sería una buena alternativa sin implicar en este riesgo por ahí en ambientes más secos de la región o con menos capacidad de recarga hídrica. Este es un campo del CREA Ascensión, donde nos encontramos con maíz tardío y la comparación con un poco la intensificación que estamos logrando a nivel del CREA, donde comparamos maíz tardío con maíz de segunda sobre una legumbre o sobre trigo y no estamos teniendo diferencias de rendimiento. Esto es en Santa Teresa, a 60 kilómetros de Rosario, en Argioles Vértigos. En los últimos 6 años, los últimos 4 comparados, no hay diferencia de rendimiento y vemos que el trigo también funciona muy bien como antecesor del maíz de segunda. Después lo vamos a ver, vienen por el ajuste tecnológico, pero de alguna manera los planteos con legumbres o con trigo son mucho mejores, que lo estamos viendo, mucho mejores que el cultivo de cobertura, porque el mensaje es que el cultivo de cobertura de alguna manera, en cuanto al flujo empresarial, no nos estaría dando el ingreso hasta julio. En cambio, el doble cultivo nos estaría dando el ingreso de cosecha en diciembre y de esa manera mejoraría los flujos de la empresa y la parte de rendimiento económico. Tanto sobre en maíz tardío como en cultivos de segunda sobre legumbres, los modelos de nitrógeno y los modelos de densidad funcionarían bastante similares. Lo que cambia totalmente el partido es el maíz de segunda sobre trigo, con lo cual nos encontramos con 2 modelos de producción. O sea, me gusta dar ese mensaje con 2 modelos de producción porque hay ambientes un poquito inferiores y ambientes superiores. Entonces, con estas curvas de densidad y nitrógeno, podemos armar un modelo defensivo con densidades de 50.000 plantas y una nivelación de nitrógeno entre 160 y 180 de nitrógeno final, y un modelo más ofensivo para ambientes un poco superiores, de 70.000 o 60.000 plantas con alto nivel de nitrógeno. En estos planteos nos estamos quedando con 65.000 plantas y alto nivel de nitrógeno, ya que lo estamos esperando a seco a agosto-septiembre. Bueno, este partido, digamos, de densidad y nitrógeno es para cultivos de maíz tardío sobre un barbecho, sobre un cultivo de cobertura controlado temprano, sin que nos comprometa la parte del balance hídrico, como nombraba Federico. Y el partido diferente que nos encontramos son los maíces de segunda sobre gramíneas de invierno. Sobre gramíneas de invierno, la limitante es otra. Entonces, para las claves para un manejo exitoso del maíz de segunda son las siguientes: el aporte de nitrógeno como principal componente, las formas de aplicación de ese nitrógeno, la densidad, híbridos y, por último, fungicidas. Vemos que la nivelación de nitrógeno es sumamente importante sobre las gramíneas de invierno, ya que tenemos testigos sin nitrógeno que nos dan 5.780 kilos, maíz sobre trigo, y cuando nivelamos a 300 kilogramos de N final, suelo más fertilizante, tenemos una media de los últimos 3 años, esto es un ensayo hecho en Tiovelina, durante 3 años, tenemos una media de 10.625 kilos. O sea, el nitrógeno aplicado es sumamente importante cuando hacemos maíz sobre trigo, ya que es la principal limitante al sistema de producción, y no tanto la densidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nivelaciones que tengan entre 260 y 290 de nitrógeno final nos darán un planteo exitoso. Ahora, este nitrógeno
La forma de aplicación, este es un ensayo hecho en el norte, por eso por ahí la nivelación que viene es un poco menor, pero las formas de aplicación de este nitrógeno es sumamente importante que se aplique de manera incorporada con un fertilizador o la sembradora doble fertilización y la mejor fuente es urea. O sea, a comparación de todas las formas y fuentes, la mejor es urea incorporada. Acá la nivelación, como les explicaba, es un poco menor porque como es más al norte, la temperatura media es más alta y la nivelación de nitrógeno es un poco menor. Este es un ensayo que se hizo en tiolina, en apludoles énticos, con 4 niveles de densidad, 5 niveles de densidad, perdón, y 2 niveles de nitrógeno, y el híbrido fue 69-10. Lo que vemos es que en densidades menores a 40, o sea, 45.000 plantas sembradas, o sea que queden 38 o 40.000 plantas, estamos obteniendo el mismo rendimiento que en densidades mayores. Y como podemos ver, como tecnología de proceso, al razonamiento de este ensayo, es que es mucho más importante en este tipo de maíces el nivel de nitrógeno aplicado y no tanto la densidad. O sea, yo me defiendo con densidad porque invito menos gente a comer, pero le doy más comida. Acá, como vemos, con un cálculo económico, digamos, de esa marginalidad que da la menor densidad, con un maíz de $125, tenemos que de 40.000 plantas, que nos producen un rendimiento de 111,9 quintales, a 70.000 plantas que nos producen 116,5 quintales, tenemos una diferencia de rendimiento de 4,6 quintales. O sea, nos ahorraríamos $67,5 y hoy con estos planteos estamos perdiendo $20. Les cuento el campo que mostraba, donde estamos haciendo lenteja y estamos intensificando también con trigo, antecesor maíz. Ese campo hoy tiene un planteo de maíz de segunda con 40.000 plantas, y un vecino había hecho el mismo maíz de segunda con 80.000 plantas y el nitrógeno boleado. Ese maíz, en la última recorrida que fui al campo, se estaba picando y el miembro del CREA hoy tiene 8.500 kilos. Y otra cosa para resaltar es que esos maíces de segunda, a comparación de la soja de segunda, hoy están en 8.500 kilos los maíces de segunda y las sojas están en 1.900 kilos. O sea, es una herramienta de diversificación muy importante el maíz de segunda y manejado de esta manera. Teniendo en cuenta la forma de aplicación de nitrógeno, la fuente de ese nitrógeno y la densidad. Otra cosa importante es definir el híbrido, porque no todos los híbridos en bajas densidades se comportan de la misma manera. O sea, nos vamos a elegir híbridos más prolíficos que en la medida que bajemos la densidad no me penalicen el rendimiento. Y el último pilar, que esto incorporaría todos los maíces tempranos, tardíos y de segunda, es el uso de fungicidas. Esto es el maíz temprano, en el sitio es Marco Juárez, y vemos una respuesta muy importante de esta tecnología en híbridos que son más susceptibles a enfermedades, pero no encontramos una relación directa entre nivel de severidad o sea, el 100% de los híbridos tenía incidencia de enfermedades, pues no encontramos de alguna manera alguna correlación directa entre severidad y respuestas fungicidas, sino más bien es el momento de aplicación, que es entre B8 y B10, ese es el mejor momento y el mejor momento para la respuesta. El costo de esta tecnología cada vez es menor, estamos entre 250 y 300 kilos, depende de la manera que hagamos. Si lo hacemos terrestre, estamos en 250 kilos. Esto es en maíces tardíos, en la localidad de Pergamino.
También 250 a 300 kilos y respuesta de 1200 kilos en maíz tardío. Lo que sí que esta tecnología es muy importante en los planteos de maíz tardío, maíz de segunda, por el tema del vuelco, que acá se los muestro. O sea, esta es la de comparación entre todos los híbridos y el porcentaje de vuelco, o sea, donde tenemos muchas diferencias entre aplicado con fungicida y no aplicado en el vuelco, en planteos donde se espera, digamos, que al que el maíz seque en el campo, estamos en planteos que duran hasta agosto y esta tecnología es muy importante, o sea, debemos siempre apilar tecnología, o sea, el uso del nivel de nitrógeno, la densidad, el fungicida, hacen que yo pueda esperar estos planteos de producción para poder tener un mejor resultado en cuanto a la parte económica por la parte de la humedad, porque eso nos define el negocio de alguna manera. Y bueno, en margen bruto esperado para la próxima campaña, tenemos que para un campo alquilado a 17 quintales con $22 por hectárea, 17 quintales por $22 por $220 la tonelada de soja, tenemos maíz temprano con $13 el quintal, maíz tardío con 125, 16,5 de trigo, 22 de soja y 80 de estructura. Hoy estamos con margen bruto con alquiler, $151 para maíz temprano, 35 para maíz tardío, maíz de segunda 192 y soja de segunda 177. Vemos que la alternativa, como se hizo tanto trigo, de diversificar con maíz de segunda, es una muy buena opción y de alguna manera diversifica un poco también el riesgo climático y empresa por la parte, digamos, de climática. Más que nada, ya que es un año complicado, me parece que el mensaje que queremos dar con Federico es que la diversificación y el ajuste tecnológico por cada uno de los cultivos es muy importante. Esto, entre maíz de segunda y soja de segunda, si lo vemos acá en la planilla, deja de ser importante cuando vemos esto que le contaba de Santa Teresa, maíces de segunda de 8.500 kilos y sojas de segunda de 1.900. Entonces, en conclusiones, la caracterización ambiental, lo que hablaba Federico como premisa, la fecha de siembra como tecnología de proceso más importante en el éxito del cultivo, y esto no tiene costo, digamos. Leer el ambiente y establecer la fecha de siembra no tiene costo y es, digamos, es la clave del éxito de cualquier cultivo que armemos. Estrategia de diversificación para poder distribuir el riesgo climático, o sea, ya que, o sea, dentro del maíz temprano lo que está dudoso, lo que hay una caracterización ambiental que es inferior y no estamos seguros, pasar a maíz tardío y si tenemos mucha área de trigo, diversificar esa área de trigo con maíz de segunda para poder de alguna manera diversificar todo lo que más se puede el sistema de producción. Ajuste tecnológico según el cultivo, la manera de reducir riesgo es bajando densidades de siembra y no comprometer la nutrición, o sea, siempre que nosotros detengamos medio al año o estemos complicados con el tema del ambiente y digamos que el balance hídrico no nos ayuda demasiado, siempre por ahí bajando densidades de siembra, o sea, es la forma de reducir riesgo, pero no comprometer la nutrición, o sea, no bajar el nivel de nitrógeno y tecnología aplicada en el cultivo. Y todo lo que es fechas de siembra, digamos, en la medida que tenemos un ambiente peor, o sea, trazar fecha de siembra en maíz tardío y maíz de segunda no dan más estabilidad. Maíz de segunda como alternativa para intensificar rotaciones, mejorando el resultado económico y el manejo de malezas. Fede, si querés agregar algo de la conclusión. No, está muy bien, Franco. Creo que lo importante es un año en el que muchos ambientes nos vamos a quedar sin napa de nuevo.
con lo cual creo que está bueno. El primer punto está ordenado por jerarquización de las conclusiones. Creo que la caracterización ambiental, como fue históricamente, va a volver a ser la herramienta de manejo más importante para uno no encontrarse con cosas raras en el periodo crítico del cultivo. Así que vuelve a ser clave y vuelve a ser más importante nuestro manejo, que cuando sobra el agua, entre el que hace las cosas bien y el que hace las cosas mal hay muy poca diferencia. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Fede, gracias, Franco. Muy claros en sus exposiciones, en el ejercicio de poder transmitir muchos conceptos en poco tiempo. Tengo alguna pregunta, ya lo tengo a Lucas en la gatera para alargar. Fede, una pregunta pensando en esto que conversabas recién sobre el año niña que podría venir. ¿En maíces de primera ajustarías densidades en ambiente sin napa? ¿Qué porcentaje te imaginas? Bueno, Santi, la pregunta es muy buena y creo que fue el eje de mi charla. Creo que lo más importante de todo es eso, definir si el ambiente, qué capacidad de agua va a tener a la siembra, qué textura tiene ese suelo para saber esa agua en cuánto tiempo te la entrega y qué cantidad tiene, y en función de eso si tiene o no napa, y en función de eso definir un poco la tecnología. Después cada empresario definirá cuán riesgo quiere correr, y obviamente eso que yo contaba, que estamos encontrando, levantar los techos de rinde combinando más densidad con más nitrógeno, el empresario que se quiera parar en una estrategia más conservadora, en el gran cultivo, digamos, siempre bajar la densidad, uno tiene más recursos disponibles por planta, con lo cual posiblemente tenga pisos más bajos, pero levante los techos y logre como empresa mejores promedios. Ya ahí me parece que pasa por una alternativa empresaria de cuántos riesgos se quiere correr, pero siempre caracterizando bien el ambiente, porque sería una lástima desperdiciar recursos bajando densidad por las dudas en un ambiente en el que uno tiene napa, tiene el perfil lleno y puede capturar rindes, como vimos en la región, de 15.000 kilos, 16.000 kilos. O sea, no tiene sentido ser conservador por las dudas, sino que tener claro dónde nos paramos para bajar esa densidad. Gracias, Fede. Franco, en esto tan bueno que nos propusiste sobre la diversificación, ¿no? Pensando que en sobre trigo, como bien vos dijiste, hay mucho trigo sembrado y uno tiene que decidir, luego de la cosecha de trigo, algunos lotes irán a maíz y algunos también irán a soja. ¿Cuál sembrás primero? ¿La soja de segunda o la soja de primera? No, la soja de segunda, o sea, la soja de segunda es la limitante de la fecha de siembra, con lo cual, o sea, sí o sí, igualmente, o sea, es como que se complementan, ¿no? Porque vos tendrías, en primer lugar, o sea, sembrarías soja por una cuestión de que tenés penalidad de rinde en la medida que vos atrasás fecha de siembra, y por el otro lado, vos estás atrasando fecha de siembra de maíz, estás de alguna manera poniéndole un piso más alto al maíz, porque como explicaba un poco Federico, el tema del balance hídrico, o sea, en la medida que vos tenés un ambiente peor, más restrictivo, donde vos tenías un trigo antes que te consumió los 2 metros de agua del perfil, en un caso, digamos, un año extremo que no tenga lluvia, vos tenés que esperar a recargar el perfil, o sea, sembrando más tarde vos metés el periodo crítico más febrero-marzo y de alguna manera subís el piso de ese maíz. Y con toda esta tecnología nueva, que de alguna manera les intenté mostrar, bajando densidades de siembra y atrasando la fecha de siembra, o sea, son planteos para mi punto de vista mucho más estables en zonas por ahí de riesgo, ¿no? Bien. Que por ahí eso es lo que estamos discutiendo con Federico. Porque, o sea, en un caso extremo dice, bueno, yo siembro soja, y yo digo, no, siembro maíz, bueno, pero él está en una zona un poquito peor a la mía, y esa era la discusión, ¿viste? Bien, Así que nada. perfecto, o sea que la fecha de siempre. Gracias, Fede, de vuelta. Me gustaría para seguir charlando un rato más, pero bueno, tenemos más temas para tocar. Gracias de vuelta.